Hace unos días se realizó en Quilmes un congreso pedagógico. La entidad organizadora más importante fue SUTEBA Quilmes. Estamos en comunicación con la secretaria general Fabiana Pérez Galdés. Fabiana, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy bien, acá estamos, post-congreso. Dije, post-congreso. A ver, contame para qué sirve, cuál es la función del congreso pedagógico y cuál es el resultado del mismo. Mira, el congreso pedagógico estuvo organizado por tres entidades: la Universidad Nacional de Quilmes, la Secretaría de Educación del municipio y el SUTEBA Quilmes, como vos bien decías. Y la verdad que sirve para poner en tensión, en debate, en reflexión, en puntos de encuentro, la educación, sobre todo en nuestro distrito y en las proyecciones que esto trae al resto de los niveles. Se hizo en el marco de la conmemoración de los prácticamente 40 años de democracia, y el título era 40 años de la democracia, la escuela que queremos, que en realidad partimos de la escuela que tenemos, la escuela que estamos modificando, sobre todo la escuela post pandemia, y hacia dónde vamos en términos pedagógicos. Que también, comento, dicho sea de paso, fue un debate si era un congreso educativo o era un congreso pedagógico. Y la verdad que saldamos esa síntesis con un congreso pedagógico que es mucho más abarcativo que hablar solo de temas educativos y que nos implica, sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, desde el rol de enseñantes y cuál es nuestra perspectiva con respecto a la mirada de la escuela, sobre todo, vuelvo a insistir, después de estos 2 años de pandemia, donde las subjetividades, tanto de los estudiantes como de las familias, como de los docentes, no son las mismas. Entonces, en la construcción de la escuela también se vio modificada. En eso fueron los debates que abarcaron múltiples temáticas, desde la educación sexual integral, el trabajo de enseñar, estaba dividido por niveles y modalidades, educación técnica profesional. Digo, la verdad que hubo una multitud de talleres sumamente enriquecedores y con una participación muy amplia. Algunos sostenidos desde los directores de los niveles o de las modalidades, y otros de destacadas figuras del ámbito educativo, como por ejemplo en el cierre estuvo Gabriel Brenner, que hizo una mirada muy específica, además de estos años de la construcción educativa y la democracia, y la apertura a cargo de Tati Almeida, que venía a retomar, ¿no?, los conceptos de memoria y justicia y equidad educativa. Fabiana, a ver, ¿cuál es el resultado, el diagnóstico de la pospandemia y hacia dónde vamos o qué es lo que ustedes consideran que hay que poner más énfasis o mejorar? Mira, en la pospandemia lo que vimos es que hay muchas situaciones por mejorar, sobre todo esto que decía, ¿no?, en la construcción de las subjetividades. Uno de los niveles que más afectados se vio es el nivel secundario. Nuestros estudiantes adolescentes fueron de los que más padecieron el encierro, ¿no?, justamente por estar encerrados en condiciones no siempre favorables para que se pudiera dar un ámbito de enseñanza. Y creemos que hay que retomar todo, desde la construcción de esa subjetividad, de cómo lo fortalecemos, porque hoy tienen una mirada un poco donde falta poner cuál es el horizonte hacia donde vamos, ¿no? Muchos matices teñidos de grises. Creemos que por ahí es un paso, el cuidar de nuestros adolescentes y el poder volver a retomar más el tema de la enseñanza de los contenidos y demás en función de las nuevas necesidades. Por un lado eso, y conjugar una educación que tiene una base por ahí en una escuela más tradicional y transformarla e incorporar las nuevas tecnologías, que bien lo pudimos hacer durante la pandemia y que hoy no se sostiene de la misma manera. Con respecto a las infancias, ya sea tanto el nivel inicial como el nivel primario, nosotros nos debíamos una pausa de reflexión para ver dónde estamos parados y cómo vamos a seguir. Creo que hoy parte del agobio que se dio, sobre todo en la atención de estos niveles, tiene que ver con no haber puesto esa pausa de reflexión y haber arrancado un año con muchas tensiones y con muchas presiones en términos educativos. ¿Y en esto a qué voy?
a que, siempre lo digo, por muchos esfuerzos que hicimos los docentes, no todos los contenidos que enseñamos durante la pandemia pudieron ser apropiados. Entonces, cuando volvimos a la presencialidad, hubo una doble frustración. Una frustración por parte de los estudiantes que no habían podido alcanzar los contenidos y una frustración como docentes de que el esfuerzo y la valoración que habíamos hecho no alcanzó. Entonces, cuando hay que volver para atrás, retomar contenidos, estamos volviendo a contenidos de un año hacia atrás. Entonces digo, eso nos implica un esfuerzo extra, pensar nuevas estrategias y demás. En el nivel primario eso está pensado desde la intensificación que se hizo en tercero y sexto año. Entonces hay como una evaluación, hay una preocupación con respecto a los contenidos de matemática y hay una preocupación con respecto a los contenidos que hacen a lo que es incorporar la alfabetización completa, el poder tener apertura a leer un texto y poder interpretarlo, leer consignas. Entonces digo, eso ya lo tenemos ahora como un, ¿cómo se dice? Como un diagnóstico generalizado en toda la provincia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el fortalecimiento de los contenidos, pero hacia el fortalecimiento acompañado de la contención que supo tener históricamente la escuela en todos sus niveles y sus modalidades. Hay muchas situaciones con los estudiantes con respecto a fobias, a temores, a cómo se van incorporando a la nueva vida social post-pandemia, que no es la misma, muchas situaciones que se resolvieron. Vos sabés que nos decía Diego Timpanaro, el presidente del Colegio de Psicólogos, que hay muchos profesionales que están recibiendo de parte de docentes esta problemática, que muchos chicos en la pospandemia están sufriendo y que les cuesta volver a integrarse, que tienen problemas de aprendizaje. ¿Ustedes en las escuelas tienen las herramientas para enfrentar esta situación? ¿Tienen los profesionales necesarios para enfrentar estas situaciones? Nosotros tenemos profesionales en las escuelas que acompañan y derivan atención profesional clínica, porque la atención en las instituciones educativas está referido al ámbito educativo, ¿sí? A poder canalizar estas situaciones, pero la escuela en sí misma sola no lo puede resolver. Si un estudiante necesita de atención psicológica, en el equipo de orientación escolar va a encontrar la derivación y canalizar esa demanda, pero no puede recibir la atención clínica que se necesita. Lo que necesitamos y por lo que venimos bregando son las articulaciones con el resto del sistema, tanto el sistema de salud como el sistema de niñez. Digo, eso es lo que a nosotros nos canaliza, recibimos percibimos, podemos ver la necesidad de una atención y lo que tenemos que tener es una demanda articulada hacia otros estamentos estatales sobre todo, para que garanticen y canalicen esas atenciones. Que se está haciendo y sobre todo, vuelvo a insistir, las complejidades más grandes las tenemos en el nivel secundario. Bien, vos hablaste del nivel secundario e históricamente en los últimos años había mucha o bastante deserción en la secundaria. ¿Ustedes tienen estadísticas de la deserción que hay Mira, en el nivel secundario? en toda la provincia de Buenos Aires están faltando 28.000 estudiantes. Eran 260.000 los que no se habían vuelto a vincular con el nivel, y a este momento son 28.000, o sea que tenemos que seguir trabajando, porque no es solo recuperarlos y que estén en la escuela, sino que recuperarlos, que permanezcan, que puedan finalizar los estudios, es decir, volver a generar esa revinculación en términos no solo de contención, insisto, sino además de apropiación de contenidos.